su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, nos redimió con su sangre preciosa, pero que al morir, resucitar allí en la cruz, no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó, subió a los cielos y vive por los siglos de los siglos. Pero no nos dejó solos, sino que nos dejó el Consolador, el Espíritu de Dios que se mueve en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, allí en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice entonces la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y en esta noche hemos venido a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si le buscamos con todo nuestro corazón, habrá una respuesta de Dios, le aseguro, hermanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos este privilegio una vez más de leer tu palabra, Dios del cielo. Aquí estamos delante de ti, te buscamos, hemos venido a este lugar para buscarte, para tener un encuentro contigo, Dios mío, porque yo sé que tú estás aquí, y si tu presencia no estuviera en este lugar, en vano estaríamos aquí. Eres tú, Señor, la persona más importante en este lugar. Eres el principal invitado, Dios del cielo. Gracias, Señor, por aceptarnos, Dios mío, como tus hijos. Gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Te adoro, te alabo, Señor del cielo y la tierra. Hoy venimos delante de ti, Dios mío, reconociendo que solo tú eres Dios, reconociendo que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú eres el que nos amó, el que salva, el que liberta, el que bautiza y da poder. Hoy, Señor bendito de la gloria, venimos a darte gloria, alabanza, reconociendo con todo nuestro corazón que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú estás aquí, Señor, digno de adoración, de alabanza. Por eso en esta noche podemos darte gracias. Gracias una vez más por la vida, por la salvación. Gracias por los hogares, por esta iglesia. Amén y amén. ¿Cuánto damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso? Qué bueno es nuestro Dios. Tomen asiento, amados hermanos, y vamos a saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Deseamos que el Señor les bendiga en abundancia. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial. Estamos iniciando año de fiesta con el Señor. A partir de mañana nos vamos a reunir allí en Cali, allí en la convención, segunda convención de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia. Ya se terminó la primera convención allí en Ibagué. Fue algo glorioso, algo maravilloso, pero mañana seguiremos allí de fiesta todas las congregaciones que nos corresponden, unidos como un solo, en un solo sentir, en un solo espíritu, hermanos. Pero si no estamos en convención, estamos en la iglesia. Si no estamos en la iglesia, estamos por las calles llevando la palabra de nuestro Dios, porque a eso es que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado. Por eso dice la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. A todos tenemos que llevarle la palabra de nuestro Dios. Y por eso en esta noche lo hacemos aquí a través de las redes sociales, de la página de Facebook, del canal de YouTube y de las distintas plataformas donde pueda llegar este mensaje. Hoy quiero hablar conforme a lo que nos dice la palabra allí con relación a la oración. Estamos en un culto de oración donde hemos venido los valientes, los que estamos allí continuamente clamando a nuestro Dios. Oraciones silenciosas pero poderosas. Amén. Hay oraciones que son a un clamor. Clama a mí y yo te responderé.
Hay hombres y mujeres que clamaron, que se destacaron, hermano, porque fueron personas de clamor, de oración, de intercesión. Pero también encontramos algunas oraciones silenciosas. Y quiero que vayamos allí, por ejemplo, al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías hay un claro ejemplo de una oración silenciosa, pero que fue poderosa. Y usted va a encontrar allí, hermano, por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 5. Miren lo que dice allí, hermanos, cuando Nehemías está ante el rey. Y allí dice textualmente: me dijo el rey, ¿qué cosas piden? Está Nehemías hablando con el rey. Y el rey le dice: ¿qué cosas pides? ¿Qué cosas pides? El rey en esta noche también nos dice: ¿qué cosas pides? Amén. Y usted podría ahí, hermano, en menos de 10 segundos pedirle algo y el rey se lo puede conceder en esta noche. Amén. Allí encontramos que Nehemías va al rey y el rey le dice: ¿qué cosas piden? Entonces oré al Dios de los cielos. Note, hermanos, que no fue que el rey está ahí presente y le dice: Nehemías, ¿qué cosas pides? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ahora que estoy hablando con el rey, me concedas tal cosa. ¿Usted cree que cómo hizo la oración Nehemías ahí? Fue algo muy silencioso. Ahí de una: Señor, ayúdame. Quiero ir a mi pueblo. Quiero ir a levantar los muros caídos, a restaurarlos. Quiero ir a visitar a mis hermanos. Me imagino, o sea, la oración tan breve que hizo. Porque él dice allí, hermanos: entonces oré al Dios de los cielos. E inmediatamente, hermanos, Dios le dio una respuesta. Eso fue algo silencioso. ¿Amén? Y dije al rey, mire, eso fue instantáneo. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Eso fue algo muy breve, hermanos. No hizo nada sin antes consultarle a Dios. No había tiempo de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Fue inmediata. O sea, lo cogió el rey a boca de jarro, hermano. Él no esperaba quizás que el rey le dijera: ¿qué desea? En cierta ocasión yo les digo que para mí era imposible comprar un carro en aquel entonces. Yo andaba en una moto y esa moto la había ofrecido como protemplo, un ahorro que íbamos a hacer para protemplo. No tenía más. Y en un culto de oración, entonces de repente, éramos muy pocos, menos de 10 personas. Hermana, ¿cuál es su petición? Tal cosa. Hermano, ¿cuál es su petición? Por un trabajo. Hermano, ¿cuál es su petición? Y cada uno dijo la petición. Y de repente una hermana se paró y dijo: ¿y cuál es su petición, pastor? Y yo: Dios mío, porque a veces no tenemos como el orden, ¿cierto? O sea, que uno pregunta: ¿cuál es la petición suya, hermano Marcos? Y hermano, Dios la conoce, porque ni siquiera sabemos exactamente cuál es la necesidad que tenemos. O sea, como que nos sorprende, de repente, algo esporádico. Y entonces a mí se me ocurrió decir: pero yo siempre había orado por mi casa. Yo decía: una casa, porque primero hay que tener la casa. Pero en ese momento yo dije: mi oración es por un carro. Amén, pastor, el Señor se lo va a conceder. O sea, como que ella era el rey y yo era el que le estaba pidiendo. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que va a pedir? Por un carro. Ya habíamos vendido la moto, mis hijos estaban creciendo y entonces ya ustedes saben un poquito la historia. A mi esposa le tocaba en el bus con la niña o con el niño que estaba casi de brazos, un poquito más grandecito, y yo me iba con la niña ahí en la moto. Entonces Dios nos concedió al poco tiempo esa petición. Eso es algo como muy sencillo, digámoslo así. A lo que vamos allí, hermanos, es que Nehemías no había otra oportunidad para ir y decirle al rey: espera un momentico que yo voy a orar y voy a ver qué es lo que le pido. Sino que fue en el camino, a la salida,
a la entrada, en la noche cuando todos están quizás roncando. A mí me ha tocado orar así, hermano, en algunos eventos que hemos tenido donde tenemos que estar durmiendo varios hermanos, líderes, pastores, y de repente eso de que como que uno no le coge el sueño rápido, y cuando ya quiere uno como conciliar el sueño, entonces uno ronca y el otro ronca y el otro ronca y así sucesivamente, y no concilia uno el sueño. Entonces, ¿qué toca hacer? Orar al menos mentalmente. Orar mentalmente ahí, orar un rato, ponerse uno ahí sentado en la cama donde esté. Entonces, estas oraciones es la conexión íntima que tenemos con Dios, demostrando que Él escucha, que Dios escucha no solo nuestras palabras, sino también los pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Dios lo escucha todo, Él lo sabe todo. El Salmo 139, en el versículo 1, bueno, este salmo habla de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios. La omnisciencia de Dios. En el Salmo 139:1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Él conoce el pensamiento. A veces oramos con el pensamiento, ¿verdad? Con el pensamiento. Oramos con el pensamiento. Por eso es una forma, y ahí sigue diciendo hasta el versículo 4 al menos, dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Antes de hablar, antes de decir algo, Él conoce ya nuestros pensamientos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Es una forma de orar que refleja la humildad, confianza y dependencia total de Dios, independientemente de las circunstancias por las cuales podamos atravesar. La mente, porque aquí habla de la mente, dice: la mente es la parte del ser humano donde se desarrolla todo conocimiento. Amén. La mente es el lugar donde se alojan los pensamientos, la conciencia, la memoria. En la mente puede haber pensamientos buenos como también malos en nuestra mente, ¿verdad? Y Dios lo conoce todo. Cuando hay algo en nuestra mente, hermanos, sea bueno, Dios lo conoce. Y si es malo, también Dios lo conoce todo. Antes que pronunciemos las palabras, Dios las sabe. Bendito sea nuestro Dios. Pensamientos buenos o pensamientos malos, también es el lugar donde podemos reflexionar y podemos hablar con nosotros mismos. Se mira personas, hermano, que hasta hablan solos, ¿cierto? Hablan solos. Yo he conocido personas que por allá en el campo uno las escucha hablando solas, más que todas las mujeres. Y uno las escucha hablando solas, porque le falta que las mujeres hablan un poquito más que los hombres, dice. ¿Ven? Y entonces uno las escucha hablando y como un ejemplo, para no ir tan lejos, mi querida madre, cierta ocasión yo la escuché y le dije: mamá, ¿con quién habla, mamá? Y entonces dijo: no, yo no estoy hablando con nadie, yo no estoy hablando, pero sí estaba hablando. ¿Amén? Sí estaba hablando. Entonces, hermanos, hay veces, hermanos, nosotros mismos también podemos hablar con Dios en nuestra mente, o sea, sin mover los labios, sin hablar, podemos comunicarle a Dios algo. Como vuelvo y digo, a veces nos parece que no estamos hablando y hablamos. Bueno, hasta la presente no me ha pasado todavía bien, pero a veces pensamos que no estamos hablando y hablamos. Por eso el versículo donde iniciamos la lectura nos dice allí el Señor:
Nos dice allí el Señor en el capítulo 29 de Jeremías: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. ¿Cómo invocamos a Dios? ¿Cómo oramos? ¿Cómo es esa relación que tenemos con Dios? Mire, para Dios no es imposible, no es nada raro que alguien ore a voz en cuello. Dios lo escucha, porque Él no es nervioso, no se va a poner nervioso que hablemos fuerte. Para Él hay un sistema de volumen igual. Si uno grita hartísimo, hermano, pues se le va a afectar un poquito la garganta, se va a cansar más. Si uno ora suave, pues va a descansar un poco más la garganta. Pero para Dios el nivel del sonido es igual, sea fuerte o sea silencioso. Para Él el nivel del sonido es igual. Por eso dice: y me invocaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Entonces lo importante de la oración es no tanto como grite, no tanto si es silenciosa, sino cómo la hago, si la hago de corazón o no. Debe salir del corazón. Y hoy vamos a mirar algunos ejemplos que nos muestran la Biblia de algunas personas que quizás clamaron fuertemente, se hicieron oír, pero hubieron otros también que clamaron silenciosamente. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a mirar algunas razones por las cuales debemos de orar quizás mentalmente, o 5 razones para orar mentalmente. Orar solo con el pensamiento o solo con nuestra mente. Por ejemplo, la oración con el pensamiento. Dios conoce todos los pensamientos porque Él es un Dios omnisciente. Lo conoce todo. Cuando hablamos de omnisciente quiere decir que lo conoce todo. Cuando hablamos de omnipresente quiere decir que ¿qué? Que está presente en todo lugar. Cuando hablamos de omnipotente es porque todo lo puede. Amén. Cuando hablamos del Dios inmutable es porque es un Dios que no cambia. Él es preciso. Entonces, hermano, la oración con el pensamiento. Dios lo conoce todos los pensamientos, Dios es todo omnisciente. Toda oración que se hace mentalmente tiene garantía que es escuchada por Dios. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 2. ¿Qué dice? A ver, ¿cuál fue el primero que lo encontró? Amén. Yo conozco. ¿Quién dice eso? Dios. Yo conozco, perdón, Job lo está diciendo así. Job sabía quién era Dios. Y Job está diciendo, yo conozco, le está diciendo a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, él reconoce que ni aun los pensamientos, es que ante Dios nada se mueve, hermano. Ante Dios nada vamos, o sea, a Dios no lo podemos sorprender con lo que hagamos, porque Él lo conoce todo. Él conoce los pensamientos, discierne el corazón. Dios conoce toda palabra, pero también todo pensamiento. Amén. Dios lo conoce todo. Cuando oramos en la mente, nuestros pensamientos son ahora una oración. Cuando oramos mentalmente con nuestros pensamientos, entonces esos pensamientos se convierten en ¿qué? En una oración. En una oración. Por ejemplo, la Biblia nos muestra allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, como para resumir el pasaje, el caso de Ana. Amén. Esta mujer, hermanos, su oración solamente movía los labios, pero no habían palabras, pero era un clamor que ella estaba haciendo, sin que lo escuchara el sacerdote de aquel entonces, el sacerdote Elí. Pero dice
la palabra textualmente en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, pero no se escuchaba. Oraba largamente, pero no se escuchaba. El sacerdote de aquel entonces, Elí, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no era audible, no se escuchaba, era silenciosa. El sacerdote quizás por un momento se quedó observándola y dijo, pero es que no es oración, porque a veces pensamos eso, ¿cierto? En cierta ocasión a mí me parecía que todos debíamos de orar como yo oro, clamando, y entonces iba un ayuno y dos clamando y los otros dos en silencio. Y entonces yo decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Durmiendo o qué? Están como durmiendo, hay que orar, hay que clamar, aprovechemos que estamos en el ayuno. Pero mentira, ellos estaban orando también, pero por falta de conocimiento, pues yo quería que ellos oraran como yo oraba. A veces yo oraba tan fuerte, hermano, que quedaba afónico. Yo pensaba que entre más duro orara, más rápido subía la oración. Pero vuelvo y digo, en Dios hay un solo nivel, un solo nivel. Claro que sí, hay momentos donde podemos orar con libertad, ¿verdad? Gritar como aquella mujer que le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella le gritaba para que escuchara al Señor. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos, hermanos, en el versículo 13, ¿ven? ¿Cómo era esa oración? Orar con todo el corazón sin necesidad de hablar. Nuestra oración no necesariamente debe ser audible para ser escuchado por Dios. ¿De acuerdo? Dios escudriña la mente y el corazón y no hay pensamientos que de Él se escondan. Eso lo dice en Jeremías capítulo 11, versículo 20. A ver, búsquenlo. Todos. Jeremías capítulo 11, versículo 20. Dice el Señor, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas ¿qué? La mente y el corazón. ¿Quién escudriña la mente y el corazón? Dios. Dios lo sabe todo. Dios conoce sus pensamientos. Dios escudriña su mente. Dios escudriña su corazón. Él sabe qué hay en su mente. Él sabe qué hay en nuestro corazón, porque Él lo conoce todo. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, miren lo que dice la palabra allí a una de las iglesias. Le dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él lo conoce todo. Dios conoce nuestra mente. Dios conoce nuestro corazón. No se escapa nada de su omnisciencia. Lo segundo, hermanos, lo segundo que podemos mirar allí es la oración privada. Hay oraciones públicas y hay oraciones privadas. Hay oraciones que las hacemos públicamente y hay otras que las hacemos como el secreto, ¿cierto? El secreto de Dios. En Mateo 6:6, el Señor da un consejo y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí encontramos una oración privada, en secreto, que la podemos hacer en secreto y vamos a ver la respuesta públicamente. Si lo hacemos públicamente, entonces ahí estamos recibiendo ya la respuesta.
La recompensa. ¿Cuál sería la recompensa? Si yo oro públicamente y hago una oración extraordinaria, todos me van a decir, qué bonito oró el pastor. Qué oración tan excelente, con todos los detalles, con todos los juguetes, bueno, con toda la unción. Esa sería mi recompensa. Pero si mi oración está en secreto, entonces Dios se va a glorificar en público de una manera extraordinaria. Bendito sea el Señor. Esta oración solo es entre Dios y uno. La oración secreta. Uno encuentra a grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento que tuvieron momentos de soledad, que tuvieron momentos donde se quedaron solos, ellos y Dios, y tuvieron que clamar al Señor, tuvieron que orar. No sabemos cómo haya sido la oración, pero algunas oraciones fueron muy silenciosas. Por ejemplo, en el caso de David, cuando va huyendo de Saúl, va y se esconde en una cueva. Todos los soldados de Saúl estaban rodeando esa montaña, esa cueva, hermanos. Yo me imagino cómo sería la oración de David allí, silenciosa, diciéndole, Señor, ayúdame. Coloca una escolta ahí, Señor, que no. ¿Cómo sería esa oración? No podía hablar, hermanos, porque si hablaba lo iban a escuchar. Cualquiera de los soldados iba a escuchar. Por allá escuché voces. Hay oraciones que son silenciosas, en el secreto, que nadie las escucha. Cuando se ora audible, hay un riesgo de que alguien la escuche. Vuelvo y digo, puede ser para elogiarlo o para qué, o para criticarlo, dependiendo de cómo ore. Si ora y tiene algún problema, de pronto es un joven y dice, ay Señor, ayúdame porque ando masturbado, ayúdame Señor. Entonces va alguno a escuchar y va a decir, pobre muchacho, tiene un problema, ¿cierto? Ya usted sabe cuál fue el problema que estaba diciendo allí. Ayúdame Señor porque deseo la mujer de mi prójimo. Y lo van a escuchar y van a decir, es un carnal, te quieres adulterar. Y así sucesivamente. Ayúdame Señor, yo puedo evitar de ir al supermercado y esconder las cosas y guardármelas, robármelas. Entonces lo van a escuchar. Pero si esa oración es en secreto, pues entonces nadie lo va a escuchar y Dios sí lo va a escuchar. Hay oraciones que se hacen silenciosas, que Dios las escucha, el público que está al lado no lo va a escuchar, no lo van a criticar. A muchos lo van a criticar, ese viene al templo y nunca ora. Ahí se queda y se queda seguro dormido porque nunca lo he escuchado. No importa, hermanos, lo importante es que Dios nos escuche. Eso es lo importante. Claro, no quiere decir con esto ahora que cuando citemos al culto de oración, vamos a orar y todos ahí. Amén. No, hay que clamar. Por eso digo, hay oraciones en secretos y hay oraciones públicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, usted va a una convención y allí dice, hermano, vamos a orar por nuestra nación Colombia, para que Dios salve las almas, para que tenga misericordia de cada colombiano. Y el que está presidiendo la oración dice, pero vamos a clamar todos. Y todos comenzamos ahí a orar. A un solo clamor, ese clamor, hermano, sube al cielo. Asusta, al único que asusta es el diablo. Ese sí se asusta cuando ve a un cristiano clamando de verdad. Pero vuelvo y digo, hay oraciones que sí hay que ser discretos. Amén. Orar mentalmente protege nuestra oración del enemigo, porque hasta el enemigo escucha, ¿cierto? El enemigo escucha la oración y le pone trabas a ver cómo lo hace caer. Por ejemplo, la persona dice, Señor, ayúdame porque yo soy débil, Señor. Soy débil para las mujeres, soy débil para el licor. Cuando tengo sed me dan ganas de tomarme una cerveza y el enemigo escucha y usa a alguien por allá para que le brinde esa cerveza cuando tenga sed. ¿Saben? Soy débil, la tentación para hacer cualquier cosa, y si la escucha, Dios la escucha y está ahí obrando, pero el enemigo también la escucha y le puede ayudar a hacer la trampita.
Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces hay oraciones públicas y hay oraciones donde tenemos que clamar. Oraciones secretas en lo secreto y hay oraciones donde Jeremías nos dice que debemos de clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta oración está asegurada y nadie le va a juzgar. Nadie. Cuando hacemos esa oración secreta, Dios recompensa públicamente. La tercera oración que podríamos mirar, hermanos, que son todas parecidas, pero amén, solamente ahí le estoy como sacando una. La tercera oración es la oración que hacemos con la mente. La mente. Amén. Con la mente. Hay una batalla continua en nuestra mente. Vuelvo y digo, pensamientos buenos, pensamientos malos, hay una batalla continua. Por ejemplo, la oración que hizo Jonás en el vientre del pez, allá en Jonás capítulo 2, yo me imagino cómo fue la oración. Él no podía abrir la boca allá, está dentro de un pez, está atormentado allá, hermano, no, estaba atado totalmente, pero su mente no estaba atada. Esa fue una oración poderosa que él hizo y dice que clamó a Dios. Porque vuelvo y digo, para Dios el nivel auditivo es igual. Si yo hablo duro o hablo pasito o hablo en la mente, para Dios el nivel auditivo es igual. Eso no es como nosotros que tenemos que subir de acá, bajarle, subirle, no. Él escucha parejito. Bendito sea el Señor. Esta es una oración espiritualizada con nuestra mente, el pensamiento. En Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 10, ¿qué dice? Léanlo a una sola voz, ahí está en pantalla. ¿Nadie lo encontró? 17:10 creo que es. Amén. Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Quién escudriña la mente? Dios. Él escudriña la mente, el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios lo sabe todo. Él sabe su pensamiento, qué está pensando ahora, qué va a hacer ahora. Él lo conoce todo. Él lo sabe. Mire, usted puede estar ahí y puede estar orando. O puede estar ahí y pensando cosas malas. Puede estar ahí, su mente, la mente trabaja rápido, hermano. La mente es algo que trabaja muy rápido. Pero en un momentico, vuelvo y digo, puede uno orar, decir en la mente algo bueno o algo malo. Pero Dios lo escudriña todo. Dios lo sabe todo. Cuarto, la oración de corazón. Esta oración nos permite más intimidad con Dios dentro de nuestro corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo nos debemos de acercar a Dios? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con un corazón limpio delante de Dios. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que a veces hacemos oraciones, pero hay rencor, hay odio por aquellas personas que quizás le causaron algún daño, que lo maltrataron emocionalmente, físicamente. Entonces, por eso aquí está diciendo el escritor, hermano, que nos acerquemos con un corazón sincero, con sinceridad. Dios ama a aquellos que son sinceros con Dios y que le dicen la verdad con sinceridad. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Podemos orar en todo lugar, pero con un corazón sincero. El Salmo 63, 6 dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando me acuerdo de ti. En Salmos 4:4 dice,
temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Mire que hasta ahí puede orar. Cuando ya usted termine toda labor, usted se acostó allí, hermano, y allí dice, temblad y no pequéis. ¿Por qué? Porque puede estar ahí en la cama, ¿qué? Con un mal pensamiento, un mal deseo, ahí pensando, maquinando, haciendo cosas malas. Pero ahí dice, por eso dice temblad, o sea, respetad, reverencia a Dios y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditar, o sea, cuando habla David, se conoce que él lo que hacía era meditar. Esa era su oración, la meditación. Y Dios lo sabe todo. En el versículo 9 de Jeremías, capítulo 17, no lo leímos ahora, pero ahí está, en el estudio, dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, ya lo leímos, amén. Nuestra mente será renovada cuando hacemos estas oraciones. Eso es el número 15, el número 5, ya vamos a terminar. ¿Por qué? En Efesios capítulo 4, versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, mantengamos a Dios en nuestra mente, hermanos. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Es necesario renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Mire que ahí en la mente está el espíritu. Ahí en la mente está el espíritu. Se cree que el espíritu es el que está en la mente, el alma es la que está en la sangre. ¿Ven? La sangre, una persona se queda sin sangre, ya se quedó sin alma. Amén. Estos días leíamos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, sopló el espíritu a la mente. El espíritu va a Dios, que lo dio, el cuerpo va a la tierra y el alma. Habla también del alma. ¿Qué pasará con el alma? Entonces nosotros tenemos que cuidar con nuestro espíritu el alma. Alguien lo ponía de esta manera. Decía, el espíritu es como el jefe absoluto. El jefe, el alma es como el administrador o mayordomo y el cuerpo es el obrero raso, el que obedece al mayordomo. El mayordomo obedece al jefe, al espíritu. Pero a veces es lo contrario. La carne doblega al alma, doblega al espíritu. La carne quiere someter al espíritu, porque hay una batalla continua entre la mente y la carne, entre los pensamientos. Entonces, cuando hay un pensamiento, todo viene al pensamiento. Y cuando el pensamiento es dominado y llega al corazón, de allí salen las malas cosas. De allí comienza ya a actuar mal la persona. Entonces, por eso aquí nos habla, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si mantenemos a Dios en nuestra mente, todo será diferente. Si nuestra mente es renovada, todo será renovado. Todo nuestro cuerpo será renovado. El enemigo no podrá escuchar lo que hablamos con Dios porque Él no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Cuando oramos mentalmente, Él no puede escucharlo. Cuando la hablamos, sí la puede escuchar. ¿Amén? Si mantenemos a Dios en nuestra mente a través de la oración, nuestra mente se convertirá en la sede de los pensamientos constructivos y que iluminan toda nuestra mente y todos nuestros pensamientos. Debe estar lleno de Dios. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de nuestro Dios. Continuamente memorizarla, tenerla ahí en nuestra mente. Entonces, hermanos, la oración con nuestros pensamientos, la oración privada, la oración de corazón y la oración que renueva nuestra mente, que elimina todo lo que haya malo en nuestra mente. Que Dios nos ayude para tener estos consejos continuamente, hermano.
Llenémonos de los pensamientos buenos, llenémonos de Dios, llenémonos de la palabra, llenémonos. Depende de lo que nos llenemos, depende de lo que comamos, así mismo vamos a vivir. Si nos llenamos de las cosas buenas, de las cosas espirituales, vamos a triunfar, vamos a ser victoriosos. Vamos a estar de pie, démosle gracias a nuestro Dios en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor bendito de la gloria. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos que hay oraciones, quizás silenciosas, donde nadie las escucha, pero que son poderosas, llegan delante de ti, Dios mío. Así como lo fue esta oración de esta mujer Ana, que hubo una respuesta divina. Así como lo fue esta oración de Nehemías, fue un momento de entrega, un momento allí que tuvo contigo, Señor, pero hubo una respuesta. Oh Padre Santo de la gloria, podemos dominar, Señor, podemos hacer las cosas buenas. Nuestra mente, Señor, que cada vez que estemos solos, Dios mío, podamos dominar, que cada vez que vayamos de camino, podamos dominar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, nuestro espíritu. Aún allí en nuestra cama podamos meditar, Dios mío, con nuestra mente y podamos callar allí el silencio de Dios para darnos respuesta. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia. Amén y amén. ¿Cuántos?